Bienvenidas sean ustedes a este lugar. Buenas tardes. Estamos haciendo una serie que se llama ¿Cómo vivir una vida victoriosa? ¿Cómo vivir en victoria? La Biblia dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese es el propósito de Dios al venir a nuestros corazones, al venir a nuestras vidas. Ahora, una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria no necesariamente es una vida donde todo sale a pedir de boca. No es una vida color de rosa, es una vida con dificultades como la de Cristo. El mejor modelo es mirar a Cristo, ¿ok? Cristo tuvo dificultades, Cristo tuvo que enfrentar problemas, Cristo tuvo que enfrentar tentaciones, Cristo tuvo que enfrentar persecución, Cristo tuvo que enfrentar constantemente enemigos que se oponían, inclusive tuvo que enfrentar un juicio y la muerte, ¿cierto? Sin embargo, podemos decir que Jesús vivió una vida de victoria. ¿Por qué? Porque Él, por ejemplo, nunca pecó. Jamás Jesús se dio al pecado. Es el único hombre que, habiendo estado sobre esta tierra en un cuerpo humano de sangre y de carne, jamás se dio a ninguna tentación. El libro de Hebreos dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Es decir, fue tentado en todo lo que nosotros los seres humanos somos tentados, dice, pero no pecó. Así que esa es una vida de victoria realmente. Jesús vino a mostrarnos el modelo de vida. ¿Cómo es que se debe vivir para ser realmente completo, feliz y realizado? Y el mayor, ejemplo que Él nos mostró fue una vida de unidad con Dios, una vida de relación íntima con Dios, su Padre. Él nos mostró que eso es el secreto de la vida, tener una comunión íntima con Dios, desarrollar una relación permanente con Cristo por medio de la fe, con el Padre. Esa fue la victoria de Cristo, su vida de obediencia al Padre, su vida de fe en el Señor, su vida de santidad, su vida de pureza. Así que Él vino a nosotros y Él dice, lo estábamos diciendo ahorita, yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesús, y para que la tengan en abundancia. Ahora, una vida en abundancia no es tener mansiones, yates, avión privado, aunque no es malo tener esas cosas, pero es mucho más que eso, amén. Es tener gozo, es tener amor, es tener paz a pesar de cualquier circunstancia, es estar contento, como decía el apóstol Pablo. He aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Estoy preparado para todo. Eso es una vida en abundancia. Aprender a tener gozo, paz, sentir victoria, gozo en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Eso es una vida abundante, experimentar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y les decía que Jesús precisamente dice, yo he venido para que tengan ese estilo de vida, esa forma de vida. Él es el que produce esa vida realmente. No podemos tener una vida en abundancia sin Cristo, es imposible. Ya los hombres lo hemos intentado desde Adán hasta nuestros días. Hemos intentado ser felices sin Dios, hemos intentado realizarnos sin Dios y hemos fracasado rotundamente, porque es imposible para el hombre vivir realmente con un propósito eterno y con una verdadera, realización si está separado de Dios. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. En el sentido de la vida en abundancia, la verdadera vida, la vida con propósito, con sentido. Así que estamos en esta serie entonces que se llama ¿Cómo vivir una vida victoriosa? Hoy vamos a ver la cuarta conferencia y la llamamos ¿Cómo opera la terapia espiritual? La parte C. ¿A qué le llamamos terapia espiritual? Simplemente al hecho de que cuando Cristo viene a nuestras vidas, nosotros inmediatamente comenzamos o estamos bajo un tratamiento de Dios. Comenzamos a ser tratados por el Espíritu de Dios. Y Dios comienza realmente a tratar con nuestras necesidades, a tratar con nuestro carácter, a tratar con nuestro pecado, a tratar con nuestras debilidades. Dios comienza realmente a tratar nuestras vidas. El cristianismo no es una religión, no es una filosofía. El cristianismo es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que se caracteriza por tener una relación íntima y personal con Jesús. Y una relación viva. Cuando nos relacionamos con Jesús, no nos estamos relacionando con un personaje histórico,
No nos estamos relacionando con un personaje de película, no nos estamos relacionando con un muñeco de yeso de madera, nos estamos relacionando con un ser vivo, real, y es Dios. Jesús está vivo. Por eso yo puedo tener una relación hoy, siglo XXI, con la persona de Jesucristo, con el mismo Jesucristo que caminó hace 2018 años o 17 por allá en las calles polvorientas de Jerusalén. Con ese mismo Jesús que sanó a los enfermos, que levantó a los muertos, que caminó sobre el agua, que multiplicó los peces y el pan, con ese mismo Jesús yo, Freddy Rojas, tengo una relación personal hoy, en este día, en este momento, y por toda la vida puedo tenerla, y usted también, porque eso es el cristianismo, una relación personal con Dios por medio de la persona de Jesucristo, que viene a vivir dentro de nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Así que entonces, cuando yo recibo a Cristo en mi vida, comienzo a recibir el tratamiento de Dios, la terapia de Dios, por medio de su palabra y de su Espíritu. Veamos algo de lo que vimos el sábado pasado, o aún el antepasado. Estamos diciendo, voy a resumir rápidamente, hemos dicho que Dios diseñó al hombre en 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, y que cada una de esas dimensiones tiene unas funciones muy específicas, fueron así creadas y diseñadas por Dios. En el espíritu está la intuición, la conciencia y la comunión, y es por el espíritu que nosotros podemos tener precisamente un contacto con Dios, una relación con Dios, porque Dios es espíritu. Si nosotros no tuviéramos espíritu, nosotros no podríamos tener una relación personal con Dios. Por ejemplo, el perro de mi hijo, que se llama Chevel, ¿cierto? Un pitbull, ese pitbull no puede tener una relación personal con Cristo. ¿Entienden eso? Es una criaturita muy hermosa, muy linda, es una criatura maravillosa de Dios, pero él no puede tener una relación personal con Jesucristo. Él no tiene espíritu. Solo nosotros, los seres humanos, se nos dio espíritu. Y se nos dio espíritu para que podamos relacionarnos con Dios. Por eso Cristo, cuando vino, dijo: yo he venido a buscar adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. No es posible tener contacto con Dios si no es a través del espíritu, el espíritu que Él nos dio, a través de la comunión espiritual con el Señor. Pero dijimos que precisamente esa comunión con Dios se perdió desde el paraíso. Cuando Adán pecó, ahora lo vamos a ver más exactamente, digamos, cuando Adán pecó, esa comunión que existía entre Adán y Dios se interrumpió. Y empezó a haber un abismo entre Dios y el hombre, que es el pecado. El pecado produjo una separación entre Dios y el hombre. El hombre no podía ir a Dios y Dios no podía venir al hombre por el pecado. Y eso produjo muerte espiritual. Es decir, el hecho de que, aunque el hombre tiene un espíritu, su espíritu no tiene comunicación con el espíritu de Dios. El espíritu del hombre no puede recibir la voz de Dios, no la puede oír, no la puede entender. El espíritu del hombre no puede percibir la presencia de Dios. El espíritu del hombre no puede entender la palabra de Dios. Su espíritu está muerto, desconectado de Dios. Me refiero a los que no son cristianos, ¿está claro? Me refiero a los que no han conocido a Cristo. El espíritu del hombre natural está muerto. Aunque tiene un espíritu, su espíritu no funciona hacia Dios. Pero lo más tremendo es que el hombre comienza a, digamos, a buscar respuestas en su espíritu y logra conectar su espíritu, por ejemplo, con las cosas de la naturaleza, y desarrolla algún tipo de espiritualidad, como la nueva era, por ejemplo, y aún puede conectar su espíritu al espíritu de Satanás, y entonces desarrolla también un tipo de espiritualidad, pero que no es nada buena, que es muy peligrosa. Entonces el hombre, a través digamos, de manipular su espíritu en compañía del espíritu satánico, puede inclusive también adquirir poderes, y puede hacer brujería, hechicería, ocultismo, mentalismo, quiromancia, ¿cierto? Y muchas otras disciplinas, vudú, etc. Pero ese es el espíritu del hombre muerto, es decir, separado de Dios, trabajando con el espíritu del enemigo, o trabajando simplemente con una espiritualidad que está muy de moda hoy, ¿cierto?
de todo, digamos, todo lo natural, de todo lo, ¿cómo se llama? De todo lo que es verde, de abrazarme a un árbol y decirle al árbol, te quiero mucho y recibo tu energía, y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que no es tan mal de todo, no es malo que amemos la naturaleza, de hecho debemos amarla, debemos cuidarla, debemos cuidar el medio ambiente, etc. Pero ese tipo de espiritualidad se queda corto, ¿entendemos eso? No es la espiritualidad de la que habla la Biblia. La espiritualidad de la que habla la Biblia es conectarnos directamente con el Espíritu de Dios, conectarnos directamente con Cristo por medio de la fe y comenzar a experimentar una vida espiritual nueva, diferente, empezar a ser una persona distinta realmente, fruto del tratamiento de Dios a mi espíritu y a mi alma también. Ahora, vimos que hay necesidades en el alma también. El alma es la personalidad que Dios nos ha dado. Yo soy una persona porque tengo un alma, es decir, tengo la capacidad de pensar, de sentir y de decidir. Por eso soy una persona y por eso también puedo relacionarme con Dios, porque Él es también una persona. Dios el Padre es una persona, Dios el Hijo es una persona, Dios el Espíritu Santo es una persona. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. No uno en cantidad, porque 3 es 3 y 1 es 1 en matemáticas, sino uno en unidad. Amén. En unidad. Quiere decir que el Padre está unido al Hijo y el Hijo está unido al Espíritu Santo. Quiere decir que ellos tres siempre están unidos. Donde está el Padre está el Hijo, donde está el Hijo está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo. Donde está el Hijo está el Padre y está el Espíritu Santo. Nunca están separados y han estado unidos, según la palabra de Dios, por la eternidad. Es un concepto que no es fácil de entender, ¿cierto? Un ser, yo a veces le digo, Señor, perdóname, pero usted es muy raro, de verdad. Así lo hablo yo. Él es mi papá, yo le puedo hablar así. Le digo, Señor, perdón, pero usted es muy raro. Es que una persona, un ser, ¿cierto? Un ser que es eterno, que nunca nació, que nunca empezó, o sea, no hay, digamos que viajáramos en el tiempo, ¿cierto? Y en la eternidad, viajáramos al pasado, viajáramos 5.500 años multiplicados por 4.565 millones de años al pasado, y no encontraríamos nada, ni siquiera el sol, la luna, las estrellas, nada, ninguna creación, pero encontraríamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Entiendes eso? Siempre han estado. Yo le digo, ¿cómo quieres que yo entienda a un ser así? De verdad que solo por la fe puedo aceptarlo, ¿está claro? Que hay alguien, ¿cierto? Que es una persona, porque Dios piensa, siente y decide. Él es una persona, pero es espíritu, no habita en un cuerpo, es espíritu. Sin embargo, es una persona, piensa, siente y decide, que ha vivido siempre, siempre. Y al futuro va a vivir siempre, nunca se muere, ni siquiera se envejece, no se cansa. ¿Cómo entender un ser así, cierto? ¿Cómo concebir un ser así? Solo por la fe y por el Espíritu el ser humano puede entender eso y puede aceptar un ser como este, Dios, y que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que siempre han estado juntos, y que ellos tres son los que crearon todo lo que vemos: la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los hombres, los peces, el aire, el mar, los ríos, todo viene de ellos. Esta planta, esto lo diseñó Dios. Imagínense esto. Dios diseñó esto. Dios fue el que inventó este material. Vaya, hágame este material de una fábrica. Vaya, hágamelo. No lo hace nadie. Este es un material que solo vino de la creación y la mente poderosa de Dios. Esto es una manifestación de ese ser. No lo vemos, pero lo vemos en su creación. Nosotros mismos somos creación de Él. Vaya, hágame piel. Simplemente. Sé que la hacen, pero reproduciéndolo. Pero vaya, hágamela en un telar o en alguna fábrica o en alguna cosa. Fabríqueme un ojo. Dígale a la Sony o a la Samsung o a LG que hagan un ojo perfecto, hermano. Nadie nunca lo va a hacer. Él es arquitecto, ingeniero, médico, mecánico, es de todo, conoce todas las ciencias,
Es impresionante. Entonces yo le digo, Señor, usted es muy raro, pero yo lo quiero conocer. Yo me quiero relacionar con usted todos los días. Todos los días. Quiero aprender de usted, quiero escuchar de usted, quiero saber de usted. Quiero que usted me enseñe, que usted me guíe y que usted me dé las respuestas que tengo en mi corazón. Y de hecho me ha dado millones de respuestas. Por eso lo sigo. Amén. Amén. Así que este es el Dios maravilloso que se ha manifestado precisamente, digamos, creando el hombre en tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Y decíamos que en el alma hay una serie de necesidades, ¿cierto? Y las vimos en los complejos de inferioridad, la inseguridad, la inadecuación, la culpa real, la culpa imaginaria, las preocupaciones, las dudas, los temores. Una cantidad de problemas en las emociones que están en el alma, ¿cierto? Y que presionan el yo y producen frustración en nosotros los seres humanos. Y entonces, al estar frustrados, nuestra reacción natural es hostilidad. Por eso usted encuentra, ¿cierto?, tantas personas molestas allá afuera, hay personas que son una bomba de tiempo, explotan, ¿sí? Porque están experimentando, ¿qué? Frustración. Y la manera de explotar, de sacar esa frustración, es hostilidad, ira, enojo, venganza, odio, ¿sí? Brota la naturaleza humana, del alma de los seres humanos. Pero no solamente hay presiones adentro, sino que hay presiones que vienen de afuera. La familia, el trabajo, el estrés diario, la ciudad en la que vivimos, los carros, los pitos, las motos que pasan por la derecha, por la izquierda, ¿sí? Falta que pasen por encima también. Bueno, todo eso también, digamos, son presiones externas que producen esa frustración y que traen esa reacción de hostilidad. Pero decíamos que cuando el ser humano reprime esas emociones tan negativas, la hostilidad, por ejemplo, eso empieza a afectar su mente y sus emociones. Y que en la mente trae, digamos, problemas como fantasía, esquizofrenia, paranoia, pensamientos obsesivos, etc. La psicóloga sabe mejor que yo de eso, ¿cierto? De todo lo que puede eso, digamos, generar en el alma de una persona. Y en las emociones, depresión, ansiedad. Pero cuando esa depresión, esa ansiedad, también entonces, digamos, no son expresadas, no encuentran una salida, entonces buscan salir por el cuerpo. Y entonces se manifiestan en cantidad de enfermedades, que las veíamos, ¿cierto? Enfermedades como dolor de cabeza, estómago nervioso, úlceras, urticarias, erupciones de la piel, alergias, asma, algunas artritis, colon hepático, palpitaciones, histeria severa, enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Enfermedades psicosomáticas, vienen de la psiquis, vienen del alma, realmente. Pero las enfermedades del alma vienen del espíritu. Vienen del espíritu. Y eso es lo que muchas personas no alcanzan a percibir, que hay una tercera dimensión. El hombre no es solo alma y cuerpo, psiquis y mente, psiquis y cuerpo. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y Dios precisamente es el que puede llegar allá, ¿cierto? Yo decía que el psicólogo se especializa en el alma, el médico se especializa en el cuerpo, pero solo Dios puede especializarse en el espíritu humano, en el espíritu del hombre. Por eso, solo Dios tiene la verdadera respuesta para el ser humano, ¿cierto? Quiero decir aquí precisamente en cámara que no tengo nada en contra de los profesionales que trabajan, digamos, en el comportamiento humano, que trabajan para ayudar a las personas, los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, los educadores, los pastores, los sacerdotes, que trabajan para tratar de ayudar al ser humano en su necesidad. No tengo nada contra ellos, sino que estoy diciendo que al final ninguno de ellos puede realmente ayudar completamente a una persona. Solo Dios puede hacerlo. Eso es lo que Cristo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Gracias a Dios por los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los sociólogos, los educadores, los pastores, los sacerdotes. Gracias a Dios por esas personas que trabajan incansablemente para ayudar a los seres humanos en sus necesidades. Pero ellos también tienen que saber que tiene que ver primero, por encima, Dios. Entonces, un psicólogo, por ejemplo, cristiano, es una herramienta poderosísima en las manos de Dios para ayudar a una persona, porque el psicólogo va a tener, digamos,
el conocimiento psiquiátrico o psicológico, ¿cierto?, de las personas, pero también tiene el conocimiento espiritual. Entonces puede ayudar a estas personas no solamente en lo psíquico, en lo emocional o en lo mental, sino que lo puede ayudar también en lo espiritual. Y todos los seres humanos tenemos necesidad de una cosa que es súper necesaria: vida. Necesitamos vida. ¿Saben por qué? Porque el espíritu que tenemos está muerto sin Cristo. Así que la mayor necesidad del ser humano es recibir vida, y el único que le puede dar vida es Dios. Amén. Solo Dios puede insuflar la vida en el hombre. La Biblia dice que así creó Dios a Adán. En el Génesis dice que Dios hizo un hombre del polvo de la tierra. Entendemos que hizo el cuerpo, es decir, hizo como un muñeco de barro, realmente, allí inanimado. Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que Dios sopló el espíritu de vida, y ese muñeco de barro tomó la forma de un hombre. La piel, el color y los ojos. En los ojos empezó a ver luz, y empezó a mover los ojos, y empezó a mover la boca, y empezó a mover las manos y los pies, y hubo órganos y riñones y corazón y alma y espíritu y cuerpo. Es decir, vino a ser el hombre, dice la Biblia, un alma viviente, un ser viviente. Recuerde, me gusta repetir mucho eso, recuerde que usted y yo somos un espíritu realmente. Inicialmente somos un espíritu, que tenemos un alma, es decir, que podemos pensar, decidir, sentir, pero que vivimos o habitamos en un cuerpo. Y es un cuerpo temporal por ahora, es un cuerpo temporal porque el pecado, precisamente, esa es una de las consecuencias del pecado. No solo el espíritu del hombre murió y quedamos separados de Dios, sino que el cuerpo recibió en él una ley que los científicos le llaman la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? O le llaman también la entropía del universo. Simplemente una ley que empezó a traer muerte sobre el cuerpo del hombre. Entonces nosotros nacemos con un cuerpo, oiga bien, con un cuerpo que desde ese mismo instante comienza a morir. Y empezamos si crecemos 18 años, 20 años, vigor, etcétera, pero ese cuerpo de todas maneras está muriendo lentamente, célula por célula está muriendo. Y llegamos a situaciones como los 50, ¿cierto? Esta mañana me decía mi esposa: ay, mi amor, yo no sé, me están dando unos dolores por aquí atrás, en esta pierna, ¿cierto? Y precisamente ayer yo sentado preparando este tema, también me empezaron a dar unas picadas por acá, ¿cierto? En los músculos y no sé qué. Entonces me dice mi esposa: me da unos dolores. Y yo: sí, mi amor, es que ya tenemos, yo 63 y usted 30, ¿cierto? Eso no es extraño. Alguien ha dicho que desde los 50, si uno se despierta y no le duele nada, es porque ya murió. Simplemente. Eso es normal. El cuerpo está deteriorándose segundo a segundo y morimos. Es un cuerpo que solo está diseñado para vivir 70, 80, 90 años, 100 años, un récord Guinness ya. ¿Está claro? Pero somos ¿qué? Un espíritu. Y déjame decir, un espíritu eterno. Que tenemos un alma eterna que vive en un cuerpo no eterno. Pero la promesa del Señor Jesús es que los que creamos en Él, aunque muramos un día, Él nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo también eterno. Entonces vamos a vivir toda la eternidad con Él, en un espíritu, en un alma y en un cuerpo, perfectos y eternos. Amén. Esa es una de las promesas que están en la Biblia. Es una de las cosas que vino Cristo a decirnos, que vino Cristo a abrirnos los ojos y a prometernos. Y créanme que Él cumple lo que promete. Pero finalmente, en este gráfico dijimos que hay una cosa muy importante en ese gráfico, ¿cierto? Y es la posición en que está el yo. ¿Sí la ven? La posición en que está el yo en esta persona. Este es un cristiano. ¿Por qué es un cristiano? Porque tiene a Cristo viviendo en él. Pero, según la Biblia, es un cristiano carnal. Es decir, es un cristiano que no está lleno, controlado y dirigido por el Espíritu Santo, sino que está lleno, controlado y lleno de él mismo. ¿Está claro? De su carne, de su yo. Entonces el yo está en el control de la vida.
Y esa es la razón, déjenme decirle esto, que el cristiano esté controlando su propia vida, es decir, que esté viviendo en la carne, es la raíz de todos los problemas del cristiano. Los problemas espirituales, los problemas psicológicos, emocionales, mentales y aún los problemas físicos, hasta las enfermedades, son producto del yo en el control. Un yo que no se ha rendido a Cristo realmente. Un yo que no se ha entregado plenamente a Jesús. Un yo que no está dejando que sea Jesús el que ocupe el trono de la vida. Y por eso oímos tantos malos testimonios, ¿cierto?, de cristianos. Inclusive pastores, uno escucha, ¿cierto? El pastor que violó allá a la niña en el templo, el pastor que no sé qué le hizo a la esposa, el otro que se robó la plata, no sé, y cristianos. ¿Por qué? Porque no han dejado que sea Cristo el que controle realmente sus vidas. Esa es la tragedia de nosotros los cristianos, que teniendo a Cristo adentro no lo dejamos a vivir y seguimos viviendo nosotros en nuestras debilidades, pecados y problemas. ¿Está claro? ¿Saben una cosa? Siempre también se los he dicho, de las cosas más revolucionarias que yo escuché cuando por primera vez entré a una iglesia cristiana, ¿cierto?, y empecé a recibir la palabra de Dios, de las cosas más revolucionarias que escuché fue que decía un líder: la vida cristiana consiste en que Cristo, que está vivo, viene a vivir su vida a través de ti. ¡Wow! Yo creía que la vida cristiana era aprenderse una cantidad de normas y de reglas y de ¿cómo se llama? Y de mandamientos. Yo creía que la vida cristiana era prohibirme una cantidad de cosas. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Esto es pecado, esto es del diablo, del diablo, del diablo, del diablo, del diablo. Todo es del diablo. No puedo hacer nada. Yo creía que la vida cristiana era inclusive tratar de ser como Cristo. Y me di cuenta que yo jamás seré como Cristo. Nunca seré como Cristo. Por más que me esfuerce, lo más que podría llegar a parecerme a Cristo sería dejarme crecer la barba, el pelo y ponerme una túnica. ¿Está claro? Pero haría un oso increíble. Nunca yo puedo ser como Cristo. Él es muy distinto a mí. Él es Dios. Pero yo creía que eso era la vida cristiana, parecerse a Cristo, hacer las cosas como Cristo. De pronto hasta ensayé en el espejo por lo menos una mirada como Cristo. ¿Sí? Una mirada de amor. Hasta que me di cuenta que jamás me parecería a Cristo ni en la vuelta de la oreja. Hasta que entendí que tengo que dejar a Cristo que Él sea lo que Él es, pero dentro y a través de mí. ¿Entiendes eso? Entonces yo entendí que el propósito es que sea solamente un envase, un instrumento, que Cristo use mis ojos, mis labios, mis manos, mis pies, mi cuerpo, mi corazón. Amén. Y que Él viva su vida, la vida de Él. Una vida de pureza, de santidad, una vida de amor verdadero, una vida de compasión, una vida de gozo, de paz, de realización, de obediencia a Dios, pero que Él la viva a través de mí. Entonces me rendí. Señor, haz conmigo lo que quieras. Miren, estaba hace unos años 78, no, año 80. Estaba con un grupo de misioneros. Yo era el capitán de ese grupo, el director de ese grupo, 8 jóvenes. Estábamos en el Chocó, hablando de Cristo a los chocuanos. Estábamos en Quito. Y íbamos a todos los colegios de Quito y a las universidades y a las cárceles y a los parques todos los días, desde la mañana hasta entrar muy bien la noche. Hablábamos a los chocuanos hasta en los buses, les hablábamos de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Les compartíamos lo que se llaman las 4 leyes espirituales. Y estábamos en un colegio muy grande de bachillerato, como 500 alumnos, y nos habíamos repartido en diferentes salones. Yo estaba en uno de esos salones hablándole a los jóvenes acerca de Jesucristo y de cómo conocer a Cristo y de cómo invitar a Cristo a sus vidas.
Y lo hice y hablé y muchos respondieron en oración y recibieron a Jesús. Pero mientras yo les hablaba a ellos, yo por dentro me sentía seco. Además de que estaba agotado mentalmente y físicamente. ¿Está claro? 6 meses en la selva de Chocó y en Tadó y lloró y cantidades de pueblos solo hablando de Jesús, viviendo por fe, como con 3,000 pesos mensuales creo que vivíamos en ese tiempo, comiendo lo mínimo y andando con un morral como hippies de lugar en lugar solo hablando de Cristo permanentemente, sin tener fijo dónde llegar, dónde comer, dónde dormir, nada. Simplemente salíamos de una ciudad a otra y confiábamos que Dios nos daba donde dormir. Dormimos en el piso, dormimos en escuelas, dormimos en hoteles pagados por personas, dormimos en casas de personas, es decir, en todos los estratos y en todas las condiciones. Pero esa vez yo sentía que había una lucha en mi alma mientras yo les hablaba de Cristo a ellos y mientras yo los llamaba a conocer a Cristo y a aceptarlo en sus corazones. Por dentro me sentía perdido completamente y destruido, cansado y mentalmente. Y salí de ese lugar, de ese salón, y me tocaba ir como a 4 salones más. Y yo dije, Señor, no puedo, no aguanto. Me fui a donde Fernando, me acuerdo, Fernando, otro joven del equipo, y le dije, Fernando, te encargo el equipo, ¿sí? Quedas tú encargado, me voy. Y él me dijo, ¿cómo así que te vas? ¿Te vas para dónde? Me voy, hermano, me voy. Me tengo que ir, no aguanto más esto, ¿sí? Por favor, encárgate del equipo, yo después lo busco. Y en Quito no es fácil, digamos, no es difícil salir y meterse en la selva, porque la selva está ahí mismo. Imagínese ese tiempo, imagino todavía muy más atrasado que no. Caminé unas cuadras y me metí en la selva y me interné lo más que pude, y por allá debajo de un árbol grande y frondoso me tiré al piso y me arrodillé y empecé a llorar. Solo podía llorar y llorar y llorar y llorar. Y le dije, Dios, no puedo más, no aguanto más. Mi cuerpo temblaba como la debilidad tan tremenda que tenía. Y lloré y le dije a Dios cómo me sentía. Y al rato vino la voz de Dios a mi corazón. Tengo las palabras exactas, las recuerdo como si fuera ahora mismo que Dios me hubiera dicho eso. Dios me dijo, esas palabras son música para mí. Yo le dije, me siento en nada, perdido, acabado, cansado espiritual, anímica, emocional, mentalmente y físicamente acabado. Y él me dice, esas palabras son música para mí. Hace tiempo estaba esperando que llegaras a ese punto y me lo dijeras. ¿Saben? Dios nos lleva a un punto en el que finalmente nos damos cuenta que no podemos en nuestra fuerza. ¿Entienden lo que les estoy tratando de decir? Que no es en nuestra fuerza, que no es en nuestra energía, que no es en nuestra carne, que no es porque seamos grandes oradores o nos sepamos 500, bits de teología y todo eso. No, es porque Él está vivo y vive en nosotros, y Él es el que quiere alcanzar a las personas. Él es el que quiere tocar los corazones. Amén. Él es el que quiere salvar las vidas. Nosotros solo tenemos que ser instrumentos, dejar que lo haga. Y ¿saben? Cuando nosotros somos débiles al punto de que de verdad sentimos que nos vamos a morir, es cuando ¡pum!, Él nos levanta con su fuerza y con su poder. Yo salí de esa selva como Tarzán, ¿cierto? Como King Kong, no sé, ¿cierto? Fortalecido con el poder de Dios. Y ahora sí, aviéntenme 500 colegios más y 5 cárceles y 4 universidades. Voy a hablar de Cristo en los parques, en toda parte. Y lleno del Señor. Ya no era en mi fuerza, era en la fuerza de Él. Pero ¿saben una cosa? Uno no se rinde una sola vez. Uno se rinde 1000 veces en el proceso. Yo me he tenido que rendir muchas veces más después de eso. ¿Sabe por qué? Porque a uno se le olvida que no es en su fuerza. Y uno poco a poco vuelve y va tomando el control. Y poco a poco uno va otra vez desplazando a Cristo hacia el rincón. No, déjeme que yo sé cómo es la cosa. Ya yo aprendí. Y entonces volvemos a rendirnos.
Pero cada vez que nos rendimos más, el poder de Dios es mayor en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque con el paso de los años, mayor es nuestra debilidad. Mayor es nuestra debilidad. Más dependemos del Señor. Y el Señor crea una cantidad de circunstancias en nuestra vida para llevarnos a depender de Él. A veces nos pone en posiciones en las que no nos queda otra cosa sino decir: Señor, si tú no haces algo, me muero, me ahogo, me quemo, me hundo. ¿Está claro? Ese es el trabajo de Dios, es la terapia de Dios. Dios va actuando y trabajando en nuestro ego para irlo debilitando cada vez más, para que aprendamos a confiar en Él, aprendamos a depender de Él. Les cuento algo que tal vez no sea muy bonito gráficamente, pero es algo que ilustra lo que les estoy diciendo. Hubo un tiempo en que yo nunca he sufrido de problemas de estómago, ni digestivo, ni nada, pero hubo un tiempo en que me volví estreñido. Y literalmente les digo, yo me sentaba en la tapa del sanitario y no podía hacer nada si no era orando. ¿Entienden lo que quiero decir? Y yo le decía: Señor, no, hombre, ¿qué es? Hasta allá me vas a llevar. Y el Señor me dice: separado de mí, nada podéis hacer, ni pum. ¿Entiendes eso? Y yo tenía que literalmente sentarme y orar. Y solo así podía hacer mi necesidad física. Y entonces, ¿cómo me sentía? Humillado, débil, inútil, dependiente de Dios. Sé que esa es una figura no muy bonita para el mundo, ¿está claro? Al mundo no le gusta la humillación, al mundo no le gusta el sacrificio, ¿está claro? Al mundo le gusta es la gloria, ¿sí o no? La gloria. Pero casi nadie sabe que para estar en la gloria primero existe la muerte, el sacrificio y el dolor. ¿Sí o no? Usted ve un gran futbolista como Ronaldo, ¿cierto? Pero Cristiano Ronaldo, o nuestro James. Usted ve un gran cantante, un gran artista, pregúntele a Michael Jackson, por ejemplo, ¿cierto? El rey del pop, un artista como pocos han existido en el mundo. Y usted lo ve en el escenario, y usted lo ve en la gloria, ¿cierto? Y usted ve la fama, y usted ve el dinero que manejan y todo, y usted dice: uy, tan chévere. Pero ahora pregúnteles el precio que eso les ha costado, ¿amén? Detrás de eso hay lágrimas, hay sacrificio, hay dolor, hay humillación, hay muerte, hay de todo. Después de la resurrección, o antes, digo, de la resurrección, que hubo muerte, crucifixión, muerte, sepultura, humillación, escupitados en la cara, bofetadas en el rostro de Cristo, corona de espinas, azotado con varas, su espalda destruida, cargar la cruz, la burla, el menosprecio, la derrota, amén, la muerte, la sangre, el sudor, las lágrimas, la sepultura. Pero luego, que hubo la resurrección. Jesús resucitó en poder y es el ser más poderoso del universo, sentado a la diestra del Padre. Así nos trata Dios también en la vida cristiana. Nos va llevando, realmente nos debilita en nuestras fuerzas naturales, para que aprendamos a usar el poder del Espíritu, el poder espiritual, el poder de Dios. Porque no es el poder nuestro, es el poder de Dios el que tiene que fluir a través de nosotros. Porque para levantar a un muerto se necesita el poder de Dios. Para poner la mano y sanar a un enfermo se necesita el poder de Dios. Para decirle a un demonio que está atormentando a una persona: cállate y fuera, sal de él en el nombre de Jesús, se necesita el poder de Dios. Amén. Así que eso es lo que Dios hace realmente en nuestra vida. No se extrañen cuando estén en problemas, en dificultades, en tribulaciones, cuando les vengan problemas, cuando les vengan obstáculos. No les está pasando nada raro. Están siendo tratados por Dios. Amén. Está siendo tratado por Dios. Dios está sacando de ti un campeón, un deportista de alto rendimiento. ¿Entiendes eso? Ese es el trato de Dios. Ahora bien, vamos al tema de hoy, que es muy sencillo. Se lo voy a explicar casi que a través de unos dibujos. Cristo en el centro de nuestra vida. Si el problema es el yo en el centro y Cristo desplazado, ¿cuál es la respuesta? Que Cristo esté en el centro de mi vida, que Cristo tome el control de mi vida. ¿Amén? Esa es la respuesta. Mira lo que dice este versículo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, escucha esto, con Cristo estoy ¿qué?
Juntamente, escucha eso, con Cristo, dice Pablo, está hablando el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive ¿quién? Cristo en mí. Y escucha, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escucha esa palabra. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y cuándo Pablo estuvo crucificado junto con Cristo? Lo que sabemos es que Cristo fue crucificado al lado, en el medio de dos ladrones. ¿Cuándo Pablo estuvo crucificado? Y no al lado, sino juntamente con Cristo. Pablo está hablando, obviamente, ¿cierto?, en el sentido espiritual. Está hablando de una verdad espiritual que es tremendamente poderosa cuando uno llega a entenderla. Y quiero decirte, Pablo no está hablando solo de él, está hablando de ti, está hablando de ti, está hablando de ti, está hablando del cristiano. Todo cristiano está juntamente crucificado con Cristo. Que lo sepa o no lo sepa es problema del cristiano, pero que está, está. Amén. Quiero decirte una cosa, la Biblia no es el punto de vista del pastor, la Biblia no es el punto de vista del teólogo, la Biblia no es el punto de vista de la iglesia fulana de tal o la denominación fulana de tal. La Biblia es el punto de vista de Dios. Dios es el que está hablando en la Biblia, Dios es el que está expresando sus pensamientos y la forma como Él ve las cosas. Entonces quiero que sepas una cosa, cuando Cristo estaba en la cruz muriendo, Dios te estaba viendo a ti juntamente crucificado con Él, muriendo también. ¿Entiendes eso? Ahora entiende una cosa, Dios no es un ser del tiempo, Dios no es ni del pasado ni del futuro, Dios es de la eternidad. Dios vive en un eterno presente. Para Dios, 1000 años atrás es hoy, y 5525 años atrás ya Él está ahí. ¿Entienden lo que quiero decir? Tú vas a cumplir 40, Dios ya está ahí. Vas a cumplir 60, hace rato que Dios estuvo ahí. Por eso Él sabe todo sobre ti, porque Él no está limitado por el tiempo, Él vive en un eterno presente, Él vive en la eternidad, Él lo sabe todo. Entonces, escucha, cuando Cristo hace 2017 años moría en una cruz, Dios ya te estaba viendo a ti, que vives hoy en el siglo XXI, en el año 2017, pero que crees en Jesús, ya creíste en Jesús, Dios ya te estaba viendo muriendo junto con Cristo en esa cruz. Y para Dios, Él ya te mató en esa cruz junto con Cristo. Eso es una verdad espiritual. Pablo, al entenderla, dijo, juntamente estoy crucificado con Cristo. ¿Y cuál es la deducción lógica? Si estoy crucificado con Cristo, estoy también muerto. Y si estoy muerto, entonces ya no vivo yo. Y mira qué filosofía tan poderosa. Y si yo ya no vivo, entonces ¿para qué ando tan preocupado conmigo mismo? Si ya estoy muerto, ¿está claro? ¿Por qué ando tan preocupado? ¿Con qué haré, qué comeré, qué vestiré? Si estoy muerto. ¿Un muerto se preocupa de algo? De nada. Entonces Pablo dice, estoy muerto, ya no vivo yo. Pero viene otra verdad tremenda. Si no vivo yo, entonces ¿quién vive? Cristo. Cristo vive en mí. Por eso ese hombre produjo tanto fruto espiritual poderosísimo, porque él vivió bajo esa verdad poderosa. Y cristiano, si tú te la aplicas hoy también a ti, si tú no piensas que eso es un simple versículo, que es poesía bíblica, ¿sí? O que es, qué sé yo, que Pablo estaba bobeando, elucubrando, qué sé yo, si tú entiendes que eso es verdad y que es verdad en ti, tú también vas a poder decir con toda seguridad, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo sé, y lo experimento. No es teoría, no es religión, no es teología, es vida, es experiencia real. Cristo vive en mí, y siento a Cristo, y siento y sé cuando Él vive a través de mí. Cuando es Él, no soy yo. Cuando es Él, cuando no soy yo. Y sé cuando yo soy yo y no es Él. Empiezo a entender eso, a vivirlo, a experimentarlo. Mira lo que dice esta letra, dice:
Cuando Cristo está controlando nuestra vida, la vieja naturaleza ya no tiene dominio. ¿Cuál es la vieja naturaleza? La naturaleza que traemos desde Adán, desde nuestros padres terrenales, la naturaleza pecaminosa, ya no tiene dominio. No es reemplazada en forma permanente, es decir, sigue estando allí, pero la cruz bloquea el poder, oye esto, el poder que el pecado puede ejercer sobre nosotros. Mira, hay tres cosas sobre el pecado que es necesario decirlas. Hay lo que se llama la paga del pecado, la paga. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Es decir, por el pecado hay que morir, esa es la paga. Por eso Cristo murió por el pecado. Pero nosotros morimos cuando Él estaba muriendo. Es decir, en la muerte de Cristo nosotros pagamos también por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Entiendes eso? La paga del pecado es muerte. Y esa paga ya fue realizada. Para el cristiano ya está realizada. Ya pagó Cristo hace 2017 años por mí. Y yo también pagué porque yo estaba muriendo juntamente con Él. ¿Entiendes eso? Ya pagué. No le debo nada a Dios. Estoy libre en el sentido de la paga del pecado. Pero hay otra cosa que se llama el poder del pecado. Y el poder del pecado sigue ejerciendo en el cristiano. Cristo entra a mi vida y el pecado no sale por otra puerta. El pecado se queda ahí. Y el pecado sigue teniendo poder sobre mí, influencia sobre mí, y se sigue manifestando. Cada vez se va a manifestar menos en la medida en que yo permita que sea Cristo el que vive a través de mí. ¿Está claro? Que sea el Espíritu Santo el que me llene y me dirija. El pecado va a estar ahí. Pero de ese poder del pecado, yo empiezo a ser librado por el Espíritu Santo, a ser librado por el poder del Espíritu Santo. El poder del pecado solo puede ser enfrentado por un poder mayor, que tiene que ser el poder de Dios. Para eso el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, para enfrentar el poder del pecado que aún está en nosotros. Y en la medida en que le cedemos el control al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va cada vez dominando más ese poder del pecado en nosotros. Entonces en la vida del cristiano se va viendo más santidad, más pureza, más honorabilidad, más honradez. ¿Está claro? Más fidelidad, etcétera, etcétera. Las características de Cristo. Pero no solamente está la paga del pecado, el poder del pecado, sino la presencia del pecado. El pecado todavía sigue presente en nosotros hasta que nos muramos. Solo la muerte nos libera de la presencia del pecado. Cuando muramos, nuestro cuerpo se queda aquí y el pecado se queda pegado al cuerpo, y nuestra alma y nuestro espíritu vuelan libres a Dios, a la presencia de Dios. Así que en cuanto a la paga, ya fuimos librados. ¿Está claro? Tiempo pasado. En cuanto al poder, estamos siendo librados. Tiempo presente. En cuanto a la presencia, seremos librados. Tiempo futuro. Pero eso está garantizado por el Señor. Así que el pecado, digamos, todavía está en nosotros, ejerce poder en nosotros, pero en la medida en que Cristo va tomando el control, el pecado se va manifestando menos en nosotros. Cuando Cristo está en el centro de la vida, puede suplir todas nuestras necesidades, ya que tiene libre gobierno en nuestras vidas. Con Cristo en el centro, no reaccionamos con la hostilidad con que normalmente lo haríamos, sino precisamente con lo contrario: amor, comprensión y compasión. Para entender cómo puede llegar esto a ocurrir, es necesario meditar en los siguientes aspectos. Quiero decirte, esta experiencia de Cristo en mi vida es tan real que te vas a encontrar en situaciones, si Él está tomando el control realmente, ¿sí?, que alguien puede insultarte, humillarte o lo que sea, y si es Cristo el que reacciona, tú reaccionas de una forma muy distinta. Reaccionas con amor, con compasión, con comprensión con esa persona. Cuando en otro momento tú sacarías un revólver, un cuchillo, un bate, una patada, una palabrota, lo que fuera. ¿Me hago entender? Porque es Cristo. Y lo mismo se aterra. Una vez una persona me pegó una cachetada así literal, ¡pum! Y normalmente Freddy Rojas, pues, yo me acuerdo que en el colegio Pío XII yo no me dejaba pegar de nadie, ni los más grandotes. A veces mi hermano Orlando tenía que ir a la cancha de fútbol. ¿Por qué? Allá está Freddy peleando con Palau, ¿sí? Yo era así chiquitico, una cosita así, pero me daba puño con todo el mundo. Claro, porque yo no me dejaba molestar ni montármela ni nada de eso. Era peleonero.
llegaba a la casa con los botones reventados y a veces con las ñatas también reventadas y sangre en la camisa, y otra vez peleando. Esa persona, ¡pum!, así, cachetada limpia. Un hombre, no fue una mujer, un hombre. ¿Y sabes qué salió de mí en ese instante? Me quedé así pasmado, me quedé mirándolo y le dije, mira, aquí está la otra. ¿Y saben qué pasó? El tipo cayó de rodillas, ¡pum!, por el poder de Dios, llorando, arrepentido. Me pidió 1000 perdones. Me dijo, no sé qué me pasó. Estamos teniendo ahí una discusión. Y él sacó la mano. Él estaba aterrado de lo que le estaba pasando y yo estaba todavía más aterrado. Claro, porque yo no me reconocía. Decía, este no soy yo. Señor, ¿por qué no me dejaste darle un golpe también? ¿Cierto? Ese no era yo. ¿Entiendes lo que te estoy tratando de decir? ¿Quieres que te pase eso? ¿Quieres que sea Cristo en ti y no tú? ¿Tú sabes lo que es cuando Cristo se relaciona con tu esposa? ¿Tú sabes cuando es Cristo el que se relaciona a través de la esposa contigo? Es un paraíso. ¿Tú sabes cuando es Cristo el que educa a tus hijos? No yo, sino Cristo a través de mí. Es maravilloso. Produce unos hijos increíbles. Y es verdad. Eso no es una novela, no es ciencia ficción. Es lo que la Biblia dice. Cristo sí puede vivir su vida a través de nosotros porque está vivo. Para eso resucitó. Para venir a nosotros y vivir a través de nosotros. Y ese es el secreto de la victoria espiritual. Mira esta ilustración. Vamos rápidamente aquí a ver. Lo primero que tenemos que saber es que la vida eterna es la vida de ¿quién? Cristo. Es la vida de Cristo. Cuando la Biblia habla de la vida eterna, está hablando de Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La vida de Dios, la vida del Padre, la vida eterna. Juan, este versículo, Juan 1 y 2 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estuvo en el principio con Dios. Se refiere al verbo Cristo, ¿cierto? Él es la palabra. Nota lo que dice, en el principio era la palabra, Cristo, el verbo. Y Cristo estaba con Dios, pero Cristo no solo estaba con Dios, sino que Cristo es Dios. Es decir, tiene la misma naturaleza divina del Padre, ¿está claro? Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas, quiere decir, piensan, sienten y deciden, pero son espíritu. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, quiere decir, tienen la misma naturaleza divina. Son de la misma naturaleza divina. Aquí hay como 30 personas distintas, una sola naturaleza. La humana. Padre, Hijo, Espíritu Santo, una sola naturaleza, la divina. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios en cuanto a su naturaleza. Él estaba con Dios, pero dice, Él es Dios. El verbo es Dios. Y Él estuvo en el principio con Dios. Y este versículo, Colosenses 1, 15, 17, dice, Él, Cristo, es, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Porque sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo no es cualquier cosa. Cristo no es un profetita de Israel. Cristo no es un gurú haciendo magia. Cristo no es un gran maestro de moral. No. Si tú crees eso, tú no conoces a Cristo. Tú no entiendes quién es Cristo. Y si tú dices que crees en Cristo, pero crees que Él es tan solo un hombre que murió, fue crucificado y murió, tú no conoces, tú no estás creyendo en Cristo, estás creyendo en una imagen pobre que tiene de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, el Dios que no vemos, lo vemos cuando vemos a Cristo. Él es el principio de toda la creación. Todo fue creado por Él y por medio de Él. Lo visible y lo invisible, todo
fue creado para Él y por Él. ¿Entiendes eso? Él es antes de todas las cosas. Él existe antes de que existieran las galaxias, los planetas, los soles, los universos. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo es el creador de esas cosas. Y Él es el creador tuyo y el creador mío. Lo que pasa es que se hizo hombre y estuvo como uno de nosotros y se veía por fuera como uno de nosotros. Pero Él es Dios, realmente. Por eso pudo vivir una vida sin pecado, 33 años sin pecado, ni de mente, ni de alma, ni de corazón, ni de nada, ni de palabra, ni de nada. ¿Quién vive 33 años en la tierra sin pecar? Solo uno, que es Dios, el Hijo de Dios. Amén. Así que Cristo no es lo que Discovery Channel dice o lo que History Channel dice. Se quedan muy cortos cuando hablan de Jesús. Jesús es mucho más que eso. Para conocer a Jesús tienes que ir a la Biblia y leer acerca de quién realmente es Él. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús estuvo desde siempre, desde la eternidad, presente. ¿Está claro? Él mismo es Dios y Él es el creador de todo cuanto existe. Este versículo dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Vimos su gloria, gloria como del, oye esta palabra, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El unigénito del Padre. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que tiene los mismos genes de Dios. Es unigénito. Cristo no fue creado por Dios como dicen los testigos de Jehová. Doctrina equivocada. Cristo no fue creado. Cristo existe desde siempre, igual que existe el Padre, porque tiene los mismos genes del Padre. Es el unigénito del Padre. Es igual al Padre. La imagen del Dios invisible. Este versículo dice, que lo conocemos mucho, ¿cierto? Mas Dios, el amor de Dios, ¿cómo es? De tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? ¿Qué hizo? Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Lo ha dado? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oye eso. De tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, a los seres humanos. No se está refiriendo al globo terráqueo, se está refiriendo a los humanos que vivimos en el globo. De tal manera amó Dios al mundo, a los seres humanos, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que, escucha, para que todo aquel, cualquiera, chino, ruso, norteamericano, boliviano, colombiano, venezolano, cualquiera, negro, amarillo, blanco, pobre, rico, joven, viejo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes qué quiere decir? Lo tenga a Él, porque Él es la vida eterna. Él es el que trae la vida eterna a nosotros. Él es el eterno. Ha estado siempre. Mira, ha estado siempre y va a estar siempre. Es eterno. Este versículo dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su llaga fuimos curados. Él llevó nuestros pecados. Escucha lo que pasó. ¿Cuántos asesinatos, ya voy terminando, cuántos asesinatos crees que puede haber en el mundo? Además este año, ni siquiera pensemos desde Napoleón o César o algo así. ¿Cuántos asesinatos hubo este año en el mundo, el año pasado, 2016? ¿Cuántos adulterios se cometieron en este mundo el año pasado? ¿Cuántas mentiras se dijeron? ¿Cuánto maltrato intrafamiliar hubo? ¿Cuántos robos y atracos hubo el año pasado en el mundo? ¿Cuántos secuestros? Etcétera, etcétera. ¿Sabes qué hizo Cristo? Tomó todos esos pecados, los puso sobre Él y fue a la cruz a morir por eso. Cristo en la cruz es el pecado del mundo reunido en una sola persona. Todos los asesinatos desde Adán, el primero, Caín, el primer asesino del mundo,
véngase para acá, coja todos los pecados en todas sus formas, los pecados sexuales, los pecados de cualquier tipo, y póngalo sobre Cristo en la cruz. Él los llevó todos los tuvo sobre él. Por eso el Salmo dice: le veremos más inatractivo para que le deseemos. Pero quiero decirte, Cristo no se veía muy bonito en la cruz. ¿Lo han visto en las películas? Sudando, sangre, tierra, el rostro demacrado por el dolor, por el hambre, por la sed. ¿Está claro? No se veía muy bonito, ¿cierto? No tenía botox ni nada el Señor ahí en la cruz. Pero además de eso, ¿sabes lo más horrible que tenía Jesús encima de él? Y eso solo lo podía ver Dios. La inmundicia de la suma de todos los pecados de nosotros. Sumemos nomás los nuestros aquí, nuestros pecaditos aquí. Sumémoslos nomás y pongámoslos sobre Jesús. Y veamos qué carga moral y espiritual tuvo el que llevar. Cristo en la cruz era un monstruo. Espiritualmente hablando, era horrible. Ahí estaba la iniquidad, la maldad, el pecado, la inmundicia, la injusticia. Pero Él estaba haciéndolo por nosotros. Nos estaba librando, estaba pagando el precio para que nosotros podamos decir: estoy libre. Pagaron mi precio. Amén. Pagaron por mi libertad. Pagaron por mi pecado. Yo no podía pagar por mi pecado. Créame que si yo fuera a pagar por mi pecado a Dios, ¿sabe cómo le podría pagar? La única manera que le podría intentar pagar a Dios era con mi vida. Entonces yo tendría que ir a la presencia y decirle: Señor, yo reconozco que soy un pecador, ¿está claro? Y que yo merezco la muerte, entonces tendría que cortarme la vena o pegarme un tiro. Y sabes, después de que hubiera hecho eso, ¿sabes qué me diría Dios? Tu muerte no es suficiente, no me sirve tu muerte, con eso no pagas. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un hombre pecador. Yo necesito es un santo que pague. Tu muerte no sirve porque tu sangre está sucia, está inmunda por el pecado, ¿entiendes esto? Yo necesito a alguien que tenga sangre limpia, sin pecado, un cordero sin mancha, sin contaminación. Solo Cristo pudo haber hecho eso. Pero mientras Él estuvo en la cruz, Él estaba llevando mi pecado. Él llevó nuestros pecados en la cruz para que nosotros seamos libres, para que tengamos perdón, para que tengamos vida. Eso se llama redención, redención. Finalmente, Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es siempre el mismo. Mira, Él está en la eternidad. El que no está en la eternidad está para ti. Él está en la eternidad, ¿cierto? Él viene del cielo, se hace hombre, vive una vida sin pecado, va a la cruz, muere, es sepultado, resucita entre los muertos y vuelve al Padre. Y allá está ahorita sentado a la diestra del Padre. ¿Entiende esto? Él es eterno, temporalmente estuvo en la tierra, pero ahora sigue en la eternidad. En la eternidad. Él ya no muere nunca más. Y nunca va a volver a la tierra a ir a una cruz. Él va a volver al mundo. Bendito sea el Señor. Cristo va a volver. Esa es una de las mejores noticias que podemos escuchar los cristianos en la Biblia. Cristo vuelve. Y vuelve el mismo. No otro, Jesucristo el mismo. En carne, visiblemente al ojo humano, porque una de las cosas que Él hizo por amor al hombre es que cuando Él resucita no vuelve a ser un espíritu como era en la eternidad, sino que Él resucita como un ser humano, como un cuerpo. En honor al hombre y por amor al hombre, Él todavía conserva un cuerpo físico. El Padre es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu, pero el Hijo tiene un cuerpo físico. Tiene cara, ojos, boca, todo, pelo, vello, lo que sea. Y va a volver así, visible, corporal y personalmente. Va a venir por segunda vez a este mundo. Y según la Biblia, y según las profecías, y según lo que estamos viendo en el mundo, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo religioso y en lo natural, todo nos está gritando, según las señales, que Cristo no tarda en volver. 2025, 2030, 2050.
porque no lleguemos al 2050 y Cristo haya vuelto por segunda vez. Viene pronto el Señor, y eso es una gran noticia. Viene a cumplir todas las promesas que dejó cuando Él partió. Así que Él está en la eternidad. Vamos a dejar hasta ahí, continuamos el próximo sábado y vamos a ver entonces cómo podemos nosotros, que nacimos en el tiempo, pasar a la eternidad y estar en Cristo. De hecho ya lo estamos, los que lo hemos recibido, pero quiero explicarle cómo sucede eso según la Biblia. No se pierda el próximo sábado. Continuamos con esta conferencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo, a tu amado, a Jesús nuestro Salvador. Gracias, Jesús, por haber venido. Gracias por haber ido a esa cruz llevando mis pecados, llevando mi maldad, llevando mi incapacidad, llevando mi inutilidad, Señor. Gracias porque llevaste mi pecado, Señor, y lo sepultaste juntamente contigo. Gracias porque resucitaste de entre los muertos, dejando el pecado atrás, Señor, para venir a mi corazón y hacer de mí una persona nueva, una persona diferente. Gracias porque me has dado salvación, me has dado vida eterna, has perdonado mis pecados, me has redimido, me has comprado con tu sangre, me has lavado con tu sangre. Gracias, Jesús. Nunca podré de ninguna manera pagarte todo lo que tú has hecho por mí, pero sé que me lo has dado gratuitamente, por gracia, mediante la fe. Yo lo creo, Señor, con todo mi corazón. Creo en ti, creo en tu palabra y me gozo de estar en ti. Gracias por escucharme, Señor. Gracias por tener misericordia y paciencia conmigo, pues soy tan débil, Señor. Estoy tan lleno de debilidades. Sin embargo, tú me sigues amando tal como soy. Gracias porque me perdonas, porque me limpias, porque me sanas. Gracias porque estás tratando mi alma, Señor, tratando mi carácter, para que poco a poco sea Cristo el que viva a través de mí y yo pueda exhibir en mi vida y a través de mi vida las características personales de Jesús: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la humildad, la compasión, la dulzura, la ternura, la comprensión, la autoridad, la dignidad, la honradez, la pureza. Tantas características en ti, Señor Jesús, que no están en mí de una forma natural, pero que puedo recibirlas por medio de la fe y por el Espíritu Santo. Gracias por transformar mi vida. Gracias por haberme salvado, Señor. Gracias por estar conmigo cada día de mi vida, por enseñarme, instruirme, corregirme. Bendito seas, Jesús, por ser mi mejor amigo, mi consejero, mi abogado defensor, mi mediador. Gracias por ser mi amigo del alma, mi hermano mayor. Te amo, Señor Jesús. Te amo. Hagamos esta oración juntos. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy un ser humano con debilidades, con temores, con dudas, con pecados. Señor, yo te necesito en mi vida, profundamente te necesito. Hoy, Señor Jesús, quiero decirte que creo en ti, que creo a tu palabra. Creo, Señor, que tú realmente eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo, tomaste un cuerpo de carne y de sangre, viviste en medio de nosotros una vida sin pecado y ofreciste esa vida pura y perfecta, la ofreciste en la cruz del Calvario. Señor, tal vez nunca lo había hecho, pero quiero hacerlo esta noche. Quiero personalmente darte las gracias por haber llevado todos mis pecados sobre tu cuerpo en la cruz. Gracias por haber padecido esa muerte cruel en mi lugar. Gracias porque pagaste mi deuda, Señor.
y gratuitamente me das tu salvación, tu perdón, tu amor, tu gracia. Hoy, Jesús, quiero declarar delante del Padre, del Espíritu, de los ángeles y de todos los que escuchan mi voz, delante de ti, quiero declarar que tú eres y serás mi Señor y mi Salvador. Creo que tú resucitaste de entre los muertos, que estás vivo y que puedes venir a mi vida para seguir viviendo en mí y a través de mí. Por eso, Jesús, esta noche te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres en mi vida y hagas de mí una persona nueva, la persona que tú quieres que yo sea y que yo siempre he anhelado ser, pero nunca pude, Señor, porque ahora entiendo que no lo podría si no es por ti. Gracias por entrar en mi vida, por entrar en mi corazón. Te entrego voluntariamente mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad. Me rindo a ti y te doy la gloria y te doy la honra. Te pido, Señor, que me llenes con tu espíritu, con tu presencia, con tu paz. Amén y amén. Amén.